desprecio de la historia. La independencia de Estados Unidos fue el resultado de la revolución contra el yugo inglés y sus abusivos impuestos, que unificó a las 13 colonias y comenzó una modernización civilizada que cambiaría al mundo para siempre. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más de El Desprecio de la Historia, nuestro amadísimo programa, podcast, blog de historia universal con comedia, que tengo el orgullo de conducir desde hace ya varios meses. Yo soy Gon Curiel, soy comediante de stand-up, y lo conducen conmigo dos grandes amigos, entre ellos, es el Güero Cocom, el Güero Cocom, que es comediante de stand-up, y el Dr. Stern, que es un montón de cosas, entre otras historiador, y ahora también es comediante, fíjate. Instructor de curso. También hago jardines a domicilio. Es cierto. Es landscaper. Ajá. Diriges cursos de literatura. Cursos de literatura. Y eres escritor. Y estás vendiendo tu libro. Y eres un sex symbol en este podcast. Sí. No, ya están todos mis libros en Amazon. No todos, pero poco a poco van a estar todos. Pero casi Stern. todos. Ricardo Stern. Y pues. Y ahora va a dar un curso donde se aprende a apreciar la literatura y a generarla. El curso ya empezó y va muy bien, pero ahí se pueden abrir más y se junta gente, así que escríbanle a laudante, laudante-rsw laudante-rsw Por favor, escríbanle porque Hotmail ya advirtió. Si no recibe, alguien no recibe un mail. Solo caben 100 ya van a correos. empezar a cobrar, ¿te acuerdas? Ya van a empezar a cobrar. Sí, tenemos que reenviar esta cadena para que no cobren. Y todas las tías la mandaron. Y entonces yo también la mandé. El de Yahoo dice, no es cierto. No, Yahoo. Y entonces laudante-rsw@hotmail.com para el curso del Dr. Stern, que va a abrir nuevos grupos. Yo me voy a inscribir también. Y yo estoy dando mi curso de stand-up, que es, la información está en contacto @goncuriel.com. Esos son los anuncios. Coquis, ¿de qué estás dando tu curso tú? Nada, me voy a meter al Dr. Stern igual. Vamos a ser nosotros tres en el curso. Bueno, la semana pasada pasó algo que fue inusual. Íbamos a hablar de un tema, pero al Dr. Stern no le para el pico de no le para el cerebro. Exacto. Es increíble. Se sabe todo de memoria, lo admiramos mucho y lo queremos más. Y cuando empezó a introducir el tema de Napoleón Bonaparte, se le fue el cerebro a la mierda. No digas cabra porque eso no es cabra. Eso no es cabra. Es una gacela. Sí, se le fue el cerebro a la pinche caja de Pandora del conocimiento y nos habló de la Revolución Francesa, que es muy importante y nos ayuda porque después vamos a tener un episodio de Napoleón más rico porque ya vamos a tener ese antecedente. Pero hoy, que esta semana se celebra la independencia de Estados Unidos, 4th of July, decidimos hacer el tema que además está conectado, Doc. Sí, yo no sé nada de eso, pero sí lo celebraba. No mames, Coquis, no, a ver, explico. En Cancún se celebra todo. Claro. Entonces siempre arman en antros así. Ellos celebran el 5 de mayo. Sí. Y creen que es la fiesta más importante de México. Entonces, no saben, obviamente no tienen ni idea. Pendejada, solo es la fiesta más importante de Puebla. Y por un ratito, porque pues fue ahí una batallita ganada y después arrasaron a los franceses. Pero está bien. Es la toalla del mojado. Ándale, de Frankie Rivers. La toalla del mojado. Es que les voy a contar una cosa. Antes de empezar con el tema, les voy a contar una cosa del Dr. Stern. Resulta que es muy fanático de la serie Vecinos. No, bueno, o sea, aclaremos. Muy fanático, no. He visto. El rico, como siempre, humillando al pobre. Bueno, les voy a decir una cosa del Dr. Stern. El Dr. Stern es selectivo en sus gustos, pero cuando le gusta algo, le gusta mucho. Y como tiene muy buena memoria, se aprende las cosas. Entonces me dijo, ¿nunca has visto Vecinos? No, me dijo, me gusta bastante. O sea, no soy fanático, solo dije yo. Fanático soy de Frasier, ya sabes. De Frasier. Me gustan bastante, me dijo. Y yo, ¿de qué trata? Todo me contó. Me contó todas las sinopsis, todos los personajes a detalle me los describió. Y entonces ya conocí la serie, es muy buena. Y está Frankie Rivers, que es un tipo que César Bono. ¡Frankie Rivers! Que lo único que habla es de una película Cuando yo hice mi película, La toalla del mojado. La única película que la única y repito. Y entonces yo le dije, no mames, ¿qué cosa? Y le dije, eso me lo mencionaban mucho. ¿Por qué? Porque cuando yo hice la única película que he hecho, que es como Caído del Cielo,
que es Omar Chaparro interpretando a la reencarnación de Pedro Infante, que está en Netflix, y yo salí ahí y estoy muy orgulloso. Cuando hablaba yo mucho de eso en Twitter, la gente me contestaba, eres como Frankie Rivers con la toalla del mojado. Y yo no entendía qué chingados se refería hasta que el doctor se... Y muy buena serie de Vecinos. Pero no hablaremos hoy de esos vecinos, sino de los vecinos del norte que eventualmente se hartaron de los británicos. Y aquí tenemos presencia con esta playera, para quienes no nos ven en YouTube, de The Beatles y la bandera británica para hacer una contraparte. Para enojar a los gringos. Los pinches gringos. Coquis hubiera traído una de One Direction. Coquis de One Direction. Por su edad. Ok, ya te dijimos, don Eric, ponte un micrófono porque la gente está harta de que no se escucha, de que no te escucha. Doc, adelante. Cuéntenoslo todo. Bueno, pero antes de empezar tu historia, tenemos show cómico. Sí, es cierto. Ya es este viernes. Viernes 3. Show de stand-up y sketch. Comedy interactivo, único en México, donde ustedes participan con nosotros en sus celulares. Para no hacerles el cuento largo, vamos a hacer un meet and greet. Al final del show vamos a convivir con ustedes en Zoom, en vivo. Ustedes van a estar ahí, van a platicar con nosotros. Solo unos cuantos, entre ellos los 5 primeros que nos manden su boleto comprado, pantallazo de su boleto comprado, ahorita al inbox de mi fanpage Gon Curiel. Listo. Dicho lo cual, boletos, goncuriel.com, /boletos, y nos vemos el viernes a las 9 en Zoom. Gracias. Vaya, va a estar bueno. Ahora sí, Doc. Sí, va a estar bueno. Puta, güey, si el último estuvo buenísimo. El último estuvo buenísimo. Sí, tú brillaste, tu tía te anda, hable y hable. Ya, déjame de hablar. Vámonos, que la gente luego dice, tardan mucho. Sí, ok, a ver. El tema está directamente conectado con el de la semana pasada, la Revolución Francesa. Son movimientos muy parecidos, con un mismo impulso, la misma idea de un nuevo orden mundial. ¿Se acuerdan que vimos los billetes? A lo mejor eso era también de verlo ahorita, que esos billetes. Pero es lo mismo, es la misma idea. Vean el anterior. Uno es el nuevo orden mundial en Europa, otro es aquí en América. El mero inicio no necesariamente tenía esa idea, ese impulso era básicamente... Es más, quizá nunca hubiera ocurrido la independencia si no fuera porque el rey Jorge III, que en ese tiempo era muy joven, estaba empezando su reinado. Bueno, ya tenía unos 10 años. ¿Sí? Sí. 10 años de edad. No, de empezar el reinado tampoco era el niño de 10 años. Bueno, ha habido reyes de 10 años. Más impuestos, pónganles. Lo sabe. El rey Alfonso XIII de España nació siendo rey. Órale. Y sí. Igual que Luis Miguel, así desde que nació ya. Sí. Rey y sol. Luis XIV fue rey a los 4 años. Ok. Y la reina Guillermina de Holanda a los 10 años. Y el emperador Ping. Sí, era Ping, ¿no? Era un niño, ¿no? Ping Che, ¿no? Ping Che. Sí. Pinche. Ese no sé. Pero, no, oye, yo de historia de Oriente no sé nada. Ya ves que hasta cometí un error ahí en el del Zodíaco. Dije, me corrigieron. Sí. Te tundieron, va, ¿cómo son? Es que no corrigen, güey, te tunden. Sí, esa no. Estúpido, todo lo que sabes es mentira. Sí, me corrigieron y tenían razón. Me dije sobre Indira Gandhi, dije una tontería, pero bueno, no sé nada. Te voy a buscar a quién me refiero mientras nos platicas. Sí. Ok. Es el mismo impulso, pero hay una diferencia. Estaba diciendo que probablemente no se hubieran independizado si no es porque el rey británico nuevo empezó a enloquecer y a cobrar impuestos y cosas así. ¿Pero sí fue por enloquecer o fue por necesidad? Bueno, por necesidad, pero les empezó a cobrar a ellos y sí fue tiránico, digamos, con las colonias. Sí se pasó de lanza. Y un poco también ya había ese movimiento de la Ilustración que ya estaba harto de ese viejo sistema y ya quería un cambio, entonces se juntó todo. Pero otras colonias británicas nunca se independizaron, como Canadá. Porque hasta después, ¿no? Nunca, en realidad. Canadá hasta el día de hoy es parte de... Normal. Qué pendeja normal estoy diciendo. No, bueno, sí se independizaron. No, tampoco estás diciendo una burrada. Sí se independizaron políticamente, o sea, tienen su propio gobierno y todo. Pero el jefe de Estado sigue siendo el monarca británico. En los billetes de Canadá sale la reina Isabel II. Eso está cañón, Y en los billetes de Australia, me la han visto y en crecer. Los de Jamaica y Belice. No, lo interesante es no han cambiado la imagen. Y sigue siendo vigente. O sea, es vieja hace 30 años, güey. Puyi se llama el último emperador de China. Ok. Puyi.
que es de la película del último emperador. Que es el niñito, ¿no? De 1988, me parece. Es bueno, es muy bueno. Sí, yo cuando me preguntan cosas de historia de esos países raros de Oriente, ¿Mulan no la conociste? Me van a acabar hundiendo porque no es sé. bien bonito también el cine en ese sentido. A mí me ayuda mucho. Claro. Ok. Ok. 87. El último emperador. La película 1987. Muy buena. La única colonia británica importante que se independizó es Estados Unidos. O sea, que realmente se independizó y formó un país totalmente nuevo. Los demás son parte de la Commonwealth, o sea, siguen bajo la corona británica, al menos en teoría, aunque pues en la práctica tienen toda... Pero sí se mochan toda la independencia. Sí. No, está bien, porque es como, mames, el dramatismo. Sí se mochan con una lana para la corona inglesa. No, o sea, no. ¿Canadá ya no le sirve de nada a Inglaterra? Pues nada más es un adorno ahí. Y puede servir militarmente, eso sí. O sea, si la reina... O sea, si Canadá tiene un ejército y si la reina es la comandante suprema del ejército de Canadá, entonces ella puede dar órdenes. Y... O sea, es como Coquis, que no le doy nada, él a mí tampoco, pero pues él va y se presenta y triunfa en algún lado. Y yo es el del desprecio de la historia, ese güey. Ese men. Ese men. Ese cocomediante. Y entonces Estados Unidos fue el que agarró y dijo, ya, chole. Pero al mismo tiempo, o sea, Estados Unidos, contexto histórico, que es lo que siempre me gusta mucho de lo que nos platicas. Estados Unidos tenía más punch que otras regiones y lo sabía, o se organizó mejor, o qué onda con eso. ¿Por qué desde siempre fueron como muy mamalones? Siempre les había gustado repartir putazos a los gringos, güey. Y deja tú putazos, tener como mucho poder, ¿no? Como mucho power. Bueno, eran la colonia más rica. Ok. La más poblada, o sea, de las colonias británicas. Recordemos que en ese tiempo Estados Unidos era solo 13 colonias, que son hoy 14 estados. Wow, güey. Un ruidito de mi hielo y la mirada de Gon penetrante. Sí. Que de por sí ando encabronado porque a Coquis le vale madre todo y no usa la tasa institucional del desprecio de la historia. Está marcando. Entonces era la colonia más poblada, más rica, lo sabían más próspera, perfecto. Lo sabían, tenían mucho potencial, como de hecho pues, se vio históricamente. Eran 13 colonias que hoy serían 14 estados, porque Virginia era una sola y hoy son 2. Quienes ya poblaban eso, quienes poblaban eso eran, digamos, criollos, o sea, en el sentido de que ya eran raza inglesa, pero nacida acá. Así es, criollos principalmente, algunos más aristocráticos que otros, unos medio burgueses, comerciantes, agricultores, blancos, con esclavos negros traídos de África. Que eso sí me da mucha risa, güey. O sea, el tema de ya estamos hartos de estar sometidos, somos muy ricos. Y claro, su riqueza la trabajan los esclavos, güey. ¿Sabes? O sea, es como una doble moral ahí que tuvieron también. En ese entonces ni siquiera se veía como doble moral, porque era una cosa totalmente normal. Era aceptada, era normal. Y además es un mal sistema económico. Eso es lo que después se dieron cuenta. El esclavismo no... O sea, la razón por la que... De hecho, ese fue el pleito principal en Estados Unidos los primeros 80 años más o menos de república, sobre si esclavos o no esclavos. Precisamente porque veían esa contradicción. O sea, todos somos libres y los ciudadanos y los derechos del hombre, pero los esclavos son medio changos, ¿no? No sé si son hombres. Entonces les parecía una contradicción, pero a la vez creían erróneamente que era un buen sistema económico y no lo es. La verdad es que el capitalismo funciona mucho mejor, incluso en el medio agrícola, porque digamos, en el medio urbano y tal... Siempre se entendió que era mejor tener empleados que esclavos. Y era mejor para los empleados, pero también para los empleadores. Claro. Todo el sistema funcionaba mejor. ¿Por qué? ¿Por qué para los empleadores es mejor el empleado que el esclavo? Porque o sea, en general, no sé exactamente por qué, pero no rinde tanto la esclavitud. O sea, la esclavitud... es muy primaria, vamos a ponerle así. O sea, si hablamos solo económicamente. O sea, el empleado se supera. Exacto. O sea, exacto. ¿no? O sea, crea todo un... Y además hay más competencia entre ellos. Exacto. Sí, o sea, un esclavo no se pone la camisa de la empresa. Estados Unidos es la historia del capitalismo. Y el capitalismo, y ellos mismos no se fundaron como un país capitalista, no entendían bien eso, ¿no? De hecho, la teoría del capitalismo nace en 1776, exactamente el mismo año de la Declaración de Independencia. Adam Smith publica su libro, entonces son ideas demasiado nuevas que todavía no habían llegado. Ahorita, o sea, más adelante vamos a ver cómo se empezaron a dividir
como decíamos, en las revoluciones siempre empieza a haber divisiones. Una vez que se unen para un objetivo, pero... ¿Por qué se ríe, Coco? Porque me volteé a ver cada vez que tomo para ver si no va a sonar el hielo. Supervisando su pinche hielo. Por eso la taza institucional tiene el tamaño exacto para que ese hielo grandote que te pusiste cuaje perfecto y no suene. Mira. Ay, Coquis, pues hay una razón, hombre. Sí. Todo está sistematizado. Se llama TOC. Así, y además así. Y esto se pone así. Y esto así. Pero entonces lo descubren. O sea, lo empiezan como a descubrir. Lo van descubriendo en la práctica, pero el capitalismo es un sistema basado en la competencia, mientras que su contrario era el mercantilismo, que es un sistema basado en monopolios. Y ahorita vamos a ver cómo el tema de los monopolios detona la Revolución Americana. Entonces sí tienen cierta vocación capitalista desde el principio, o sea, de romper con los monopolios. O sea, el mercantilismo, para explicarlo brevemente, es... ¿Por qué te ríes? Tu carraspeo, que es un clásico. Pues sí. Bueno, ya más de cáncer. Sí. El mercantilismo era el sistema típico de todas las monarquías antiguas europeas, que consistía en creer que el oro o el dinero es la verdadera riqueza. Y Adam Smith descubre que no. Que la riqueza es el movimiento económico. La riqueza son las mercancías que puedes usar. Bienes y servicios, esos son mercancías. Claro, ¿para qué quieres un pedazo de papel? ¿Para qué quieres un pedazo de papel? O sea, un pedazo de papel no sirve de nada, es un medio de cambio. Eso lo hablamos en el episodio de El Oro con el norteño. Con el norteño. Zúñiga. Antes de los tragos. Pero conviene recordarlo, no nos vamos a hablar mucho, pero sí es importante para entender estas diferencias económicas que causan este choque. Entonces, los sistemas mercantilistas funcionan, tienen un gobierno muy fuerte, que es un monarca, un príncipe, alguien que encabeza el gobierno, que establece quién se puede dedicar a qué cosas, ¿no? O sea, el monarca establece un monopolio del té, un monopolio de la seda, un monopolio de la medicina, cosas así. Lo que tú quieras. El azúcar, todos estos productos, la lana, etcétera. Y entonces... O sea, la lana de borrego. Claro. Es el monopolio de la lana del Banco Central. Y entonces esos monopolios son los únicos autorizados para hacer este comercio. Y la idea es exportar y restringir las importaciones. Supuestamente proteger, digamos, la industria nacional. De Estados Unidos ¿para dónde? En este caso, a ver, por ejemplo, las colonias de Estados Unidos producían diferentes tabaco, ¿no? Mucho tabaco. Todo el tabaco de Inglaterra pues lo proveían. Virginia. ¿Sí? Claro. Todo el tabaco de todo el mundo salía de... No de todo el mundo, porque también Grecia y otros países producían tabaco, pero uno de los mayores. O sea, una chava que se llamaba Virginia le dieron todo el monopolio. Virginia, lo hiciste y ya, oiga, pero yo ni fumo. Virginia, que se apellidaba de la colina. Era Virginia de la Colina. El estado de Virginia. Yo así todos enrojados. Sí, un abanico, por favor. Ándale. Ok, estamos hablando que el reino decidía quiénes en Gringolandia. Bueno, en. Todos los reinos hacían. O sea, las colonias. ¿Cómo se llamaba Estados Unidos? Pues las 13 colonias. Las 13 colonias, ¿no? No tenía un nombre. De la Gran. Sí, las 13 colonias de... Y estamos hablando que era una franjita de Estados Unidos del lado derecho. Y de hecho eran... cierto, claro, era solo esa franja. Cierto. Eran, a ver, si me la sé de memoria. No tenían Texas. Massachusetts, New Jersey, New York, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia... Delaware. Connecticut. Ya lo dije, ¿no? Yeah. Creo que sí. Delaware y... Y faltan 3. Y Punch. No sé si Maine. Sí, creo que Maine. Y alguna que me está faltando. Sí, son ciudades muy famosas. Era una franjita. ¿Y qué había del lado izquierdo? ¿Qué había más al oeste?
Indios, ¿no? Indios, territorios salvajes, territorios franceses, disputados, incluso ahorita vamos a llegar a eso, disputados entre Francia y Gran Bretaña. Ok, ahí te va. Y territorios españoles. Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Pues todos esos los dije. Providence, No, esa es la capital de Rhode Island. ¿Para qué lo repites? Connecticut, New York, Pennsylvania. Ese es el que me faltó. Ok. Ese es el único. Y es importantísima, ¿no? Ahí empezó todo. Sí, a mí se inventaron los lápices. Pennsylvania. Pensi. Pennsylvania. Exacto. También así, la colonia Pensil le pusieron así. Fue por aquí ellos. cerca, Está aquí Por cerca, ellos. así. Pensilvania. Pensilvania. Ok. Sí, ¿cómo se me puede olvidar? Ahí empezó. Pennsylvania. ¿Ves Ok. por qué la repito? Y Todavía reclamando. sí, no. Yo las dije. Yo las dije. A ver, No, entonces- pero sí me faltaban. Ok, asignaban y entonces era todo para afuera. Sí, todo todo producir. para afuera. Bueno, no, también obviamente les llegaban cargamentos de Inglaterra, les llegaban pues telas. También Inglaterra tenía una industria muy grande y producía muchas cosas que las mandaba a las colonias, O sea, pero solo los monopolios, no había libre comercio. O sea, el mundo se basa, en general, la economía del mundo se basa en el intercambio, Trueque. en la Sí. producción y el intercambio, Claro. ¿sí? Claro. De toda la vida. Entonces, un país que acumula oro vale madre porque no es en realidad eso lo que Solamente vale. vende, es un país que solo vende. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay escasez dentro de ese país. O sea, hay mucho oro. Que Pero eso no al para rey le todos. conviene, porque el rey no tiene escasez, para el rey se alcanza. Ajá. O sea, el rey no tiene escasez y tiene mucho oro. Y entonces con ese oro paga ejércitos, se hace castillos, se Pero hace... pues o sea, necesitas dinero, güey, porque no, el oro no va a llegar a todos. No, ¿Sabes? más bien necesitas el como problema, generar. Más bien Ese no es el problema, el el problema problema es es que el oro pierde valor. Cuando tienes oro, pero las cosas no... Exacto. Sí, no cuando hay- ya pasó no hay- a 10 casos de empeño, ya. E- esa es la inflación, ese es el concepto O de sea, lo que inflación. voy es tú, pues que cómete el oro, güey, porque esta pinche manzana te va a costar 100 monedas. Porque Exacto. Pero esa es la lo único creencia que tengo. universal desde que existe la humanidad. O sea, siempre se creía que el oro era lo que importaba, ¿no? Entonces tú produces vino, y Francia, pues sí, tenía escasez de vino porque todos lo mandaban a Inglaterra. Y así. Entonces, por eso se genera esa situación en la Revolución Francesa de que el pueblo está en pobreza extrema, que no lo mencionamos, pero. Y la nobleza, pues son súper ricos, ¿no? Ajá. Porque ellos tienen el oro, entonces digamos que para ellos sí sirve. ¿Qué pueblo es Pero ese, dijiste? Francia. Francia. Pero todos eran lo mismo. En España, todos eran mercantilistas. Ok. Y Adam Smith, el padre de la economía moderna, un escocés, escribe este libro revolucionario en 1776 que se llama La riqueza de las naciones. Y ahí lo que demuestra es que No, es que está cabrón lo que demostró. Sí. ¿no? lo que demuestra hipotético. fehacientemente, Y cuando quiere hacer la propósito, no. fehacientemente, Siento que la va a romper y va a que caer. sí, imagínate, se empieza a cuartear. Que lo que importa son las mercancías y el libre comercio. Y demuestra, o sea, porque se creía que importar era malo. Hasta la fecha, el PG, siempre lo mencionamos porque es un perfecto ejemplo de todas las tonterías. El PG cree, y Trump Es el también, perfecto por pendejo. cierto, Trump es otro mercantilista. Así. Creen que pues, no, pues, el proteccionismo de Trump, de aranceles y todo eso, eso es proteccionismo. O sea, está bien importar, pero vamos a encarecer la importación. Vamos a hacer que sea caro importar, a propósito. Eso es la tontería. O sea, como el PG dice, tenemos que producir nuestra gasolina, ¿no? Pero está demostrado que es más barato importarla. Claro, güey. ¿Para qué produces algo más caro? O sea, cuando tú encareces los productos, empobreces a la gente. Pues es obvio, o sea, todo cuesta más caro. Como el meme de Malcolm, ¿no? ¿Acaso crees que somos ricos? O sea que ya aquí le decimos oficialmente el peje, ¿no? La A ver, vida ¿cómo está- quiere usted que le Samlo, ¿no? ¿Cómo quiere no, usted bueno. aparte? Es que peje, pues, Pues, no le gusta. Sí, a él hay que no le decirle gusta. como le Entonces sí gusta. hay que entonces decirle- con entonces marras sí. doblemente, ¿no? Don Andrés. Ok, sí. Don AMLO, Entendemos, este, entendemos el mercantilismo, quedó muy claro. Ok, Gracias. entonces, y el capitalismo es lo contrario, Ajá. es libre comercio, importar es igual de importante, o sea, está bien exportar porque con eso consigues dinero, No, exportar es exportante. es muy exportante, exacto. Pero es más importante importar. No importa. Exacto, porque con la exportación consigues dinero, pero ¿de qué te sirve ese dinero? Pues si no compras, ¿no? Ok. Entonces,
ya estas ideas imperaban en Estados Unidos, bueno, lo que hoy es Estados Unidos. Digo, no tenía un nombre porque cada colonia tenía su nombre y era una colonia independiente, cada una con su virrey o con su Pero gobernador. estaban amarradas. Pues voluntariamente cooperaban. Cada una era una colonia. Así es. Ok, Pero ¿Eran cada como una era autónomas otra colonia. entre ellas? ¿Eran autónomas cada una? Eran autónomas. A ver, bueno, te tengo- relativamente te tengo autónomas una pregunta. bajo el gobierno inglés. Adam Smith escribe un libro y el libro se publica. Sí. Es un libro comercial, Claro, normal. claro. Y Pero él- apenas Era empieza. su padre rico, padre pobre. ¿no? Exacto, De y él esa que época. ¿Y él qué era? Él era un economista. Pues sí, un O sea, un pensador, tipo- ¿no? ok. Y se hace rico con la venta de este libro. O sea, la gente lo compra. La riqueza de los. Sí, sí. Pues, obviamente, poca gente compraba esos libros. O sea, pues los especialistas, los otros filósofos, etc. No tenía tanto engagement. Pero sí había un El Adam boom de Smith, güey. ideas liberales y todo esto, ¿no? Esto es parte de. Otro punto súper importante, antecedente ideológico de Estados Unidos es la masonería, que tanto hemos mencionado. Nada más que con un detalle: la masonería funcionó diferente en los países protestantes que en los países católicos. En los países protestantes digamos que se mezclaron totalmente. Los países católicos se hicieron enemigos, Ok. ¿no? Claro, había algunos masones más moderados, más Como en México, pro-católicos, menos pro... Exacto, en México, por ejemplo, se supone que Miguel Hidalgo y Morelos eran masones y a la vez eran clérigos. Y sí pasaba eso, pero era raro, o sea, eran más como enemigos, ¿no? Pero tú dices que en Mientras Estados Unidos estaban unidos. en el protestantismo mezclados. se mezclaron la masonería. Pero de ahí salió como la logia, las dos logias, ¿no? La yorquina y la escocesa. Sí, bueno, esas son de Gran Bretaña. Ah, Pero- qué pendejada. Sí, son británicas. Entonces la masonería británica tiene un carácter diferente que la continental, o sea, la francesa. O alemana, o lo que sea, pero principalmente francesa. El anglosajón es más pragmático, menos idealista, soñador. menos soñador, menos chairo, menos utópico, menos socialista. Me encanta que aquí ya criticamos chairos, izquierda. Sí, ya. sí, ya. Exacto, ya. Bueno, Ya. yo llevo años. Ya, sí, yo llevo años. Métete a mi Facebook hace 10 años. Ha sido mi pasión. Sí, ha Como sido mi pasión. el troll que puso. Métanse a ver el Facebook del tal Dr. Stern. Sí, sí, sí. Lleno de memes clasistas Y racistas. racistas. Y antichairos, casi dice. Y Sí, 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 sí. pero- Ricardo Stern en Facebook por si le No, quieren mandar no son sus packs. Se aprovechan de mi nobleza. Entonces, Se mezcla la se masonería, mezclan mezclan y todos. eso atempera la masonería. O sea, es mucho menos combativa, menos revolucionaria, etcétera. Y también modifica un poco el protestantismo, porque en realidad son opuestos. O sea, son dos opuestos que se llegan a mezclar. Y esto causa que en los países protestantes el establishment es masónico. Mientras, o sea, estoy hablando de antes de todo esto, ¿no? Sí. Pero muy fácilmente entra y llega al establishment. Establishment es. ¿Qué es el Pues, establishment? la clase dominante, Ok. digamos, ok. la ideología o la clase dominante. Los fifís. Ajá. Mientras que en los países católicos era muy underground y eran unos guerrilleros revolucionarios y tal que tenían que derribar a ese gran enemigo. Aquí no tenían que derribar a nadie porque eran ellos mismos. Ok, perfecto. Eso causa un cambio muy drástico y causa que las revoluciones en los países anglosajones sean mucho más suaves. Como la inglesa, sí decapitaron al rey, eso no es suave. Pero no hubo. Suave quedó el rey. El hacha no estaba. Se desmoronó. Sí, sí, sí. ¿Quién es ese Que rey? es Ese Carlos I de Inglaterra. Ajá. Lo decapitan. Es la época de Cromwell. Es la que también habría que ser un capítulo de la Revolución Inglesa. Es muy interesante. Pero es una revolución que en cierta manera sí funciona. O sea, no creo que era realmente necesario decapitar al rey, pero se pasaron un poco en esos de extremistas. Upsi. Además era un rey bastante decente, o sea, muy moderado. En prisión, cuando esperaba ser decapitado, escribió un O sea, libretito. que fue como, que- fue Oye, como dijiste, yo lo ¿no? leí, es muy O sea, bueno. consecuencia de la revolución Oye, extrema. vamos a acabar hablando de la revolución inglesa, ¿no? Perdón. No volverá a ocurrir. Pero sí quisiera yo decir que si se arrepintieron, imagínate que, o sea, fueron muy drásticos al decapitarlo. Imagínate así que
definitivamente no hay que decapitarlo. ¿Qué? Ya mandamos a Johnson a decapitar. ¿Qué? No, Johnson, detente. Y entonces de que le pone la cabeza al rey así de que... así en el... Y le mueven a... No. ¿Alguien trae cola loca? Estoy bien. Johnson, sabemos que eres tú detrás del rey. No. Sí. Tienen un cabrón haciéndole así a los ojos, ¿no? Sí. Vamos a un corte, regresamos. El Dr. Stern, Alex Fernández, Slobodsky y muchos más han tomado el curso de stand-up comedy impartido por Gon Curiel. ¿Y tú? ¿Te vas a atrever a hacer reír? Informes al mail contacto@goncuriel.com. Curso en línea de stand-up comedy. Atrévete a hacer reír. ¿Estás en el canal, correcto? Sí, es el desprecio de la historia. Me gustaría estar en TV Incluye eso, don Eric, porque es que sí hay que decirle al doctor. Hay que ponerlo en la frecuencia. Seguimos, doctor. Bueno, vamos ya directo. Hay un antecedente directo de la independencia que es la Guerra de los 7 años entre Inglaterra, Francia y España. Esas eran las 3 grandes potencias de Europa. Y bueno, Portugal un poco también, pero esas 3 más, las grandes potencias coloniales en el continente americano. Que me imagino que esa guerra fue la que desgastó para que cobraran más impuestos, ¿no? Exactamente, esa guerra desgastó. Ok, estamos hablando de la época más o menos la misma del episodio 10 pasado. años antes. Bueno, esto es anterior. San Napoleón todavía era jovenzuelo. Cuando fue esa guerra no había nacido. Todavía era nació a lo mejor en los últimos años de esta guerra. Todavía era un palo. Y si él nace en 1769, esta guerra es como de 1763 al 70 o por ahí. Ok. O 62, sí. Y se dan con todo, disputándose los territorios de América del Norte, que sí, uno al otro. Y acaba ganando Gran Bretaña, pero pues sí quedan ya muy desgastados, con deudas, etcétera. Necesitan dinero. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Gran Bretaña y también Inglaterra? Porque son diferentes. Gran Bretaña es toda la isla. Es el imperio, ¿no? Que incluye Escocia y Gales. Ok. Que son otros países. Escocia y Gales son otros países, son otros reinos. Bueno, Gales es un principado y Escocia es un reino. Antes de la reina Ana, o sea que es a principios del siglo XVIII, eran reinos separados. Y desde el rey Jacobo I, que es a principios del 17, o sea, el que sigue después de Isabel I, él era rey de Escocia y llega a ser rey de Inglaterra, entonces ahí se unifican. Sí. Pero seguían siendo, o sea, el mismo rey tenía un nombre diferente en Escocia. ¿Es de la época de la película de Corazón Valiente? Sí, Braveheart. No la vi. La de William Wallace. Muy bueno. Pues no sé qué época. Sí, debe ser, porque es el de We're Freedom, que era de Escocia, ¿no? Él era escocés. Esta bronca que los escoceses nunca estuvieron conformes. Exacto. Okay, entonces todo eso es eran reinos diferentes con un mismo rey, pero sí eran las perras de Inglaterra. O sea, Inglaterra era el patrón. Sí. Y aunque los Estuardo, la familia Estuardo venía de Escocia, entonces más bien los reyes de Escocia se apoderaron de Inglaterra. Ok. Pero ya una vez que pues, se establecieron en Londres. Ya que estaban en Londres dijeron, no, a la chingada de los pinches escoceses nacos. Se vayan con su freedom, ¿no? Como los que salen así de Catepec y ya se mudan a... Y ya están en Polanco. No, pinches nacos los de Catepec. Se vayan a la Náhuac, a la colonia Náhuac. Es como los güeyes que viven en Palo Solo y luego hacen un podcast en Las Lomas. No, a la chingada, pinche... Oye, y yo... No vivo en Palos. Y yo según yo en Las Lomas y vivo en la reforma social. Bueno, okay. Pero entonces todo eso es Gran Bretaña. Gran Bretaña se unifican los tres ya en un solo reino con la reina Ana. Ok, pero Inglaterra es la isla, es England. No, la isla es Gran Bretaña. Ok, y toda la isla. Inglaterra es una parte de la isla. Ok, mames. Es el sur de la isla. Va. Sí, más o menos, pues en algún punto, hoy como en la mitad, un poquito arriba, se divide la isla en dos y de allá arriba es Escocia y de ahí para abajo es Inglaterra. Okay, y Gales es un pedacito. Y hoy en día, ¿qué Inglaterra es? Es el
Es todo, Inglaterra, ¿no? pues es que Inglaterra siempre ha sido, es un país. Inglaterra es un país, Escocia es otro país, Gales es otro país, Irlanda es otro país, pero todos quedaron unidos en un solo reino. El Reino Unido, por eso se llama así, de Gran Bretaña e Irlanda. Yo sí no lo Así se sabía, llama. güey. ¿Qué O tal si sea- te confundes un día y vas hasta arriba, güey? Espérame, mi mente está volando y no es el episodio correcto para eso, pero es Inglaterra, Gran Bretaña y United Y Kingdom. Reino Unido, Reino Commonwealth. Commonwealth, planeta Tierra. O sea, la Vía Láctea. El más allá. Exactamente. Ok, más o menos quedó claro, más o menos. Si tienen dudas, en el grupo El Desprecio de la Historia Podcast. Entonces, Entonces, La guerra después entre de esta ellos. guerra, pues empiezan a cobrar más impuestos y se empiezan a resistir los señores de las colonias. O sea, pues ya estuvo. Además sacan un lema, no taxation without representation, o sea, no nos estén cobrando, porque decía, pues no es justo, o sea, nosotros no tenemos decisiones en el güey. reino. Nosotros no fuimos a la tenemos, guerra. no, exacto, no fuimos a la guerra, no tenemos parlamentarios que nos representen en Londres. sí, deja tú ir a la guerra. O sea, no toman decisiones, no son autónomos realmente. Exacto. No tenemos... Pues no tenemos voz y entonces, voto. entonces, si no aceptamos pagar, pero queremos representantes. Y el rey le dice no. No tributación sin representación. Exacto. No dice, no vamos a pagar nada si no tenemos decisiones también en el Parlamento. ¿Ellos cómo se denominaban? ¿Virginianos? Así, o sea, cada Colonos, uno. ¿no? Pues los colonos, Neoyorquinos. los continentales, o sea, y cuando ya fueron un ejército es el ejército continental. Qué mamadores. ¿no? Como el desayuno continental. Es que eso Ahí desayunaban, salió. eran tan pobres que eso desayunaban. Y Por eso adelante continental. Por eso le es un pusieron pinche así. pan tostado en café. Exacto. Y por eso estaban a punto de perder la guerra, porque con ese desayuno ¿Entra continental. mermelada continentales? Exacto. No. Entonces, No, cacao. hay algunos episodios que detonan. En Boston hay una revuelta popular. Llegan los soldados británicos, disparan contra la muchedumbre, matan a 5. Y entonces ya se arma. Ahí está. Ya se imaginarán, pues como ahora, ¿no? O sea, así matan a 5 y entonces se arma el lío. Rebambaramba. Sí, salió así, se empezó a esparcir por redes sociales y ¿no? Sí. Así, ni uno George más. Washington, I can't breathe. Sí, ni uno más. Hashtags, empezaron a sacar hashtags a lo loco. Gringo Lives Se Matter. empezaron a modificar. Y surgió un. Continental Life. Continental Lives Sí, sí, sí. Surgió un grupo como muy radical, casi tipo jacobinos, digamos, que se me olvidó ahorita cómo se llama. Pero vean el episodio Jacob. anterior para saber qué son los jacobinos. episodio- Jacobinos. Jacobinos. Jacob. Surge este grupo radical y entonces pone el rey un impuesto al té, que era en realidad muy bajo, ni siquiera era tan 2%, una cosa así, y establece un monopolio que es el único que puede comerciar té con las colonias. O sea, el té lo llevaban de Inglaterra a Estados Unidos. Ok, recapitulando. No taxation without representation. O sea, no tributación sin representación. Y le vale madre y pone un impuesto al té extra. Además, pues, Ok, o sea, como no ahorita, ¿no? hizo aunque caso. sí abolió otros, había puesto otros impuestos y la presión popular sí lo hizo cambiar, pero dijo, bueno, al té, aunque sea el Qué té. pendejada. Sí. Es como Y ahorita el dijeron, impuesto pues, al ni Rappi, al güey. té. Sí, les dijo Exacto. la no te mames. O sea, que sea... No que te- sea- Cabrón, el teléfono. Y así es como, y de hecho surgió Tea Party, así, por eso se Con llama el Tea té, no. Party. Así en dice Twitter. Con Don el- Eric que, es que nos van a regañar. Sí, ¿sabes? sí, sí. Que el té de ramo blanco. Es que necesitamos a Don Eric para también Sí. Para que haya ese. bajarle el nivel al humor hacia lo raspa. Entonces le pone el impuesto al té, se encabronan estos. Y cabrón, entonces llega un barco con 40 toneladas de té, lo abordan unos disfrazados de indios. Se suben y tiran por la borda los 40, Y hacen una tarde de té ahí. 40 toneladas de té. Porque además, muchos de ellos querían comerciar también con té y estaba prohibido, solo ese monopolio podía. Y así es como ya empieza a ponerse brava la cosa. Eso es lo que es una mamada. O sea, cada producto solo una facción. Una o dos, o no sé, pero las que el rey o sea, no determinara, tiene ninguna lógica comercial. pues no. Nada, güey. Por eso era un mal sistema. O sea, todo este sistema tan antiguo. Sí. A ver, la humanidad nunca progresó económicamente. O sea, la humanidad era muy pobre desde la antigüedad. A lo mejor había un poquito de progreso, pero era mínimo. Y cuando tú ves es que no, Francia eran ricos.
España eran ricos. Es que eran ricos los de hasta el 1%. O sea, realmente los de hasta arriba, los Nomás nobles. eran menos pobres. Solamente, calles, pero ajá. todos los demás eran Sí, veías dos calles Era- bien y todo lo eran- demás. O sea, nunca eran- se les ocurrió decir, güey, pero pues es que si 2 güeyes venden té, ¿va a pues estar no, chido? Nunca no, se les ocurrió bueno, eso. hasta esa No hubo un época Carlos se les, Slim del té. se les empezó a ocurrir. Imagínate, Había güey. antecedentes, ¿no? De propuestas de libre mercado, pero en realidad, pues no. Y entonces, por eso el sistema esclavista, todo eso, sí, es parte de lo mismo. Es un sistema que no funciona muy bien. Claro, funciona mejor, porque, o sea, para el dueño de los esclavos, pues, bueno, no está tan mal, ¿verdad? Pero en general para la economía no es el mejor sistema. Y justamente esta es la época en la que cambia y se derriba todas estas cosas. Exacto, muy, muy interesante, y se crea el capitalismo. Ahora, después del té, empieza ya una lucha. Tiran del barco las toneladas. ¿Y eso qué provocó? No, pues que Inglaterra mande. Un chingo de té, güey, así en el mar. El mar bien rico, sí. Todo el mundo llegaba así con Ahora sí, su taza. té para todos. Oye, los tiburones ya bien refinados. Oh, bollock. It's such a delicious tea. Y tomaban, le decía, preferiría con azúcar, no con sal, pero. Sí. Can you throw down some sugar, please? Los pescadores bien refinados. Todos Sí, súper ya refinados. todos así Oh, con sus bollocks. juegos de té. This is so exquisite. Bueno, igual la ventaja ventaja, pero se guardaban así tantito para rato. la mañana, Para la para mañana las 5 de la siguiente. tarde. Sí, sí, sí. It is Té con not arena. quite time for It's tea quite- yet. it's not exactly, you're right. So we were saying that. No, entonces pues ya los Se ingleses encabronan ya los ingleses, mandan ahora mandan sí regimiento. ya, regimiento, ejército, no Pero sé es qué. una provocación No. directa. Sí, Ok. claro. Que con Sí, el té no se metan. Exacto. Y entonces, Sí. sí, o sea, como que le habían dicho al rey, no, es que mira, están destruyendo pues el tabaco. Ah, doesn't matter. Doesn't quite matter. Y ya no sé qué, y ya es cuando dicen el té, ¿qué? What? Así, What what? are you telling me? Así, el rey le hizo así como el gif ese de. Y entonces. La obra de teatro que se llama Hamilton en Broadway. Sí, digo, pronto parece que la van a pasar en cine cuando haya cine. La obra fotografiada muy bonita, pero es una obra que tuve oportunidad de verla, que es de Lin-Manuel Miranda, que es el mamador más grande de la historia. Pero no saben qué bonita obra, y cuenta todo esto con rap. Y es muy, muy fregona obra, se las recomiendo si la pueden ver. Porque ahorita estoy Con reviviendo. rapas. No saben qué bonito. Digo, sí, Sí, vayan a verla. sí es muy progre. Sí, porque es- además los actores son interraciales. o sea, El es rap como- es el futuro. Claro. Pero está bien bonita la obra, si la pueden ver. Y también está la pueden encontrar ahí fragmentos en internet. Y ponen muchos de estos episodios ahí fotografiados de otra forma. Ok. Ujú. Bueno, para que no nos ganen tiempo. Así Entonces. de ya no hables tus pinches sobres pendejas. Ahora sí, y de rap, o sea. Sí. Y entonces el rey mandó a sus soldados. Es que Y justo. lo- Es que Y justo. Igual- los soldados estaban deshidratados. Es que. Es que sí. Y El Dr. Stern rapea. Es como Vico C cuando empezaba. El Dr. Stern rapea así. Aquí mi Es que presencia. justo hay unas escenas donde sale el rey Jorge. y llegaron y dijeron: oh, mira, ve, han tirado el té. ¿Pero qué estás diciendo? No te estoy creyendo. Eso no puede ser. No puede suceder. Oye, Los vamos a vencer. pues así es. Hay que hacer Por una- algo no la he visto. Doctor Hacer Stern, una obra. Hay que hacer un rap. Cámara, ya me voy aquí a la verga. Sí, sí, sí. Ah, creo que es Alguien broma. trae cocón girando. Hay que hacer un rap de Miguel Hidalgo y Costilla y así. Pero bueno, hay una canción que es del rey Jorge, que le manda cartas bien indignado a los gringos, y esas canciones son como balada. Ajá. Y es una maravilla. Bueno, ahí les voy a poner links. Ok, el caso es que como conflicto es súper complicado. O sea, la historia exacta del conflicto año por año es Es muy larga. complicadísima, larga, porque no eran batallas así, eran como guerrillas y tal. El caso es que lo que es importante es que nombran a George Washington como el comandante del ejército continental. ¿Pero quién es? George Washington era un
¿cómo se dice en español? Como un farmer, un hacendado, digamos, algo, o sea, como un... Sí, un burgués, güey. Pues, sí, no, era, sí, alguien de nice, un Lo que criollo. decías el Era capítulo pasado. pudiente. Pudiente, de Virginia. Privilegio. De Mount Vermont, Virginia. Con esclavos. La revolución desde su con privilegio. esclavos. Sí. El Jefferson y otros eran dueños de esclavos. Y era un militar de carrera y tal. Entonces, pues dicen, parece que es el bueno. Lo nombran. Efectivamente fue un buen comandante. La lucha se empieza a extender. En el 4 de julio de 1776 lo que pasa es que la asamblea, o el Congreso, los representantes de todas las colonias, que eran como diputados, firman una declaración de independencia. En ese momento Pero era entre ellos, güey. pues claro, el rey Jorge no lo invitaron, sí, exacto, no iba a ir, no le agradó, pero firman que ya somos una nación totalmente independiente de Inglaterra, no tenemos nada que ver, es un nuevo país. Yo me imagino que ya tenían como un soporte, ¿no? Un ejército que diga, a ver, Jorge, Exacto, no te metas sabían aquí porque que venía un Eso, problema. Siempre hay dinero detrás. O sea, De hecho, ya llevaban Exacto, un ¿quién rato financió dándose. eso, güey? ellos mismos. O sea, ellos Sí, son, claro, ellos son tenían los dinero. dueños de la economía, pero no la controlan. La verdad es que los financió Bill Gates para sacar el líquido de las rodillas. eterno. Todo tenía una Ese explicación. fue Chabelo. Sí, fue Chabelo. para poder poner Con un dinero programa de cuando Bill Gates. inventaron la televisión. Ellos mismos eran, o sea, ellos estaban Soros. conscientes que estaban generando la economía, pero no se beneficiaban realmente de ella. O sea, Claro, todo lo mandaban. eran solo proveedores cuando bien podían entre ellos comerciar de forma más conveniente y además pagaban un montón de impuestos. Exactamente. Si yo, que vendo 3 pobres shows, bueno, ni tan pobres, contrátenme, shows corporativos de primera, pero 3 showcitos y de repente mi contador me dice, debes tanto, y yo de ¿qué? O sea, ¿Qué cuánto? la tercera parte, cabrón. Pues es que sí, por esto y lo otro. Y hoy en día, y en México. Bueno, también hay Exacto. contadores. Sí, Mi querido amigo. sí. Hablemos. Sí. Sí, o sea, da coraje, güey, que te estén quitando todo. Entonces, ellos mismos con lo que tenían, porque pues sí eran gente dueña de la fortuna. Porque es lo que me llama la atención de George Washington. Obviamente o sea, su ejército pues, puta. no era Es- para nada al nivel del lo interesante, británico. George Washington es un cuate que peligraba pues ya su posición, porque realmente era un cuate dueño de cosas y que pues tenía poder y todo. Claro. Y de repente dice, no, ¿sabes qué es más No, sí, importante sí eran esto? héroes realmente, o sea, sí se la jugaban. Y no era necesariamente por conveniencia, aunque les fue bien a todos, obviamente, que acabaron mejor de lo que estaban. Pero no sé si necesariamente lo hicieron por eso. Y también era gente con ideología. Todos los Founding Fathers eran masones. Los principales, Founding Fathers. Suena como The Purge, ¿no? los padres fundadores. ¿Podemos decir quiénes son? Sí, los principales eran pues, Washington, Adams, Jefferson. Jefferson era Franklin. de la pata de madera. Había uno que tenía una pata de madera. No, ese era Santana. No, Ese era güey. O era una caricatura, ¿no? Ese era... No. Ese era el Bueno, pirata, barba Probablemente sí, negra. pero no me acuerdo. Jack Sparrow. George Washington, Alexander Hamilton, Hamilton, Benjamin Franklin, Franklin. John Adams, Samuel Adams. Ahí no se vale, es nepotismo. No mames. No, ya, hermano. Hubo Mi hermano el palancas. inútil. El patotas. Y el güey nada más ahí. Come on, patotas. Firma aquí. Thomas Jefferson. Los locos Adams, dice Don Eric. Thomas Jefferson, James Madison, John Jay. Ese sí es cero famoso. O sea, él Es no- que si ya te John pasaste Jay. de los No lo- los no famosos logró famosos estar son los en un- primeros. en un billete. Justo de los que mencioné, nada más me faltaba Hamilton. Ok. Y bueno, pues ya se pone seria la cosa después del 76, cuando declaran la independencia. Se arma una guerra. A veces van ganando unos, a veces van ganando otros. Se extiende hasta el 83. Aunque en realidad los últimos... Ponle pausa, por favor. Qué linda te ves trapeando, Esperancita. Pero... te faltó acá, maldita criada.
¿Qué te pasa, Coqui? Es que te pasas de bien. ¿Qué, güey? Me da un chico de risa que se te cayó el vaso y siempre nos estás regañando. Cuidado, se te va a caer algo. Cuidado, se te va a caer. Y yo nada más gozaba el momento en que vi el vaso caer. Por eso les digo que cuidado, porque luego sí pasa, güey. Sí pasa cuando te apendejas. Disculpen ustedes. Ya se fue. Disculpen ustedes. Doctor, disculpen la interrupción. Dejo resetearme. Ok, los padres, estábamos en los padres. Los padres que también tenían esta ideología y tal. Franklin era científico y era así como más filosófico, era el mayor de todos, tenía casi 70 años. ¿Él de qué la giraba? O sea, era como un... Pues escritor, sí. Todos tenían mucho tiempo libre. Sí, todos ellos tenían mucho tiempo pues libre. sí, para eso eran los esclavos. Ahí. Pues con decirte que Benjamin Franklin escribió... ¿Ves cómo sí servía? Benjamin Franklin escribió su autobiografía. Eso se me hace como la máxima de su ocupación, güey. No hay nada más al ego que escribirte una autobiografía. Sí. Bueno, a la vez es muy interesante, o sea, que son personas que saben que tienen algo interesante que contar. Yo leí la autobiografía de Benjamin Franklin y la verdad es que hay que honor a quien honor merece, más bien exalta como a los de su alrededor. Pero como quiera el título es autobiografía. Sí. Benjamin Franklin. Doc, hay que escribir una autobiografía del Dr. Stern. Por eso estoy defendiendo a Franklin, porque yo pienso hacer lo mismo. Sí. Pero nos mencionas bien, Doc, porque en tu biografía... Sí, entonces caí con esos... En la información del curso, del Dr. Stern, se la pedí de que quiero tomar el curso, me mandó la información, dice, también hago podcasts de historia con comedia, y no dice el desprecio de la historia. Nada más así. Hago podcasts. Un podcast. No, podcasts. O sea, tú no sabes si ya... ¿Cuál otro, cabrón? ¿Cuál otro? Y entonces Franklin, que era un científico, el más viejo de ellos, el que... Sí es cierto que voló un papalote para que le pegara un rayo, esas mamadas. Sí. Y de algún yo sí. A ver cómo no estaba yo ahí para verlo, pero... Pues básicamente era un científico y también era un diplomático, fue embajador en Francia, etcétera. Pero pues sí, investigaba. Descubrió la electricidad. O sea, voló un papalote. Digo, no. La realidad es que parece que puso muchos papalotes. Pues si tú eres el experto en Franklin, tú eres el que leyó la... Sí, cuenta eso. ¿Cómo se pone, güey? Ya está una pues si quieres, pregúntale a tu amiguita. Pregúntale a tu autobiografía esa. Doctor, todavía no éramos amigos cuando leí la autobiografía de Benjamin Franklin. Si no te hubiera preguntado a ti. Pero bueno, el papalote... Sí, o sea, pones un montón de papalotes y a alguno le pega un rayo. Lo atrae y lo conduce. Y, o sea, es como... La leí hace mucho, pero era como... Qué forma de desperdiciar un papalote. Sí, con lo divertidos que son. Sobre todo en Acapulco. Descubriendo la electricidad de los pinches desperdicios. Digo, un chico de tiempo libre tenía. Pero ok, entonces estos eran los Founding Fathers. Washington queda al mando del ejército. Básicamente, pues por ahí del 80, 81 ya realmente no hay más disparos, pero tampoco... también Francia y España entran en algún momento en la lucha. Probablemente eso es lo que inclina la balanza. ¿Pero de parte de quién? De parte de los gringos. Claro, si eran archienemigos de Inglaterra. Y acuérdate que se acababan de pelear 7 años por entonces dicen, ahora es nuestra oportunidad. Francia manda a Lafayette, por eso es que Lafayette y ahí no falló primero. Ahí no falletó. Y y España manda uno que es menos famoso, que no me acuerdo cómo se llama. Y entonces ayudan a los gringos. Y eso también tiene que ver con... Qué buena onda, ¿no? Claro, porque bueno, España no le... O sea, querían echar de ahí. Sí, claro. O sea, Inglaterra aunque después... Ahora que estuvimos... no hemos hablado de Napoleón todavía, pero ahora que estábamos a punto de hablar de Napoleón la semana pasada, que estábamos investigando, don Eric y yo, cosas... sí, Inglaterra siempre ha sido como el pain in the ass. Ajá, el que todos quieren joder, ¿no? Y el que jode a todos. Y el que jode a todos ahorita es Estados Unidos, creo. Sí, pero en Europa, digo. Porque son muy buenos para todo. Imaginas que Afganistán, así que nosotros les ayudamos, gringos. Sí. Después no van a hacer nada, ¿verdad? Sí, una vez quedamos bien. Entonces, ya en el 83 ganan, ya Inglaterra se rinde, reconoce, todas las demás países reconocen a los Estados Unidos de América, así se ponen.
y empiezan en ese momento pues a pelearse un poco entre ellos, pero fue algo mucho más moderado que en Francia. No se guillotinaban, no pasaba realmente nada. Washington era como un caballero, así, muy... no se metía en problemas. Washington no estaba de acuerdo en que hubiera partidos políticos. Okay. De hecho, en su bueno, obviamente cuando se consuma la independencia queda él como presidente. O sea, como que nunca contradecía. Sí, no. Es como el del chiste que contaba. Tenemos que hacer un sistema mercantilista. Sí. Es como el que contaba. Mi papá contaba, bueno, no es un chiste realmente, pero es como una historia chistosa, que es el de el señor que invitan a un güey a una fiesta de un señor que cumple 60 años, ¿no? Entonces el güey que no conoce al festejado llega y dice, pues ¿dónde está el festejado? Pues ese. Dice, no, ese ve muy joven. Entonces va con el festejado y le dice, oiga, perdón, pero ¿cuál es su secreto para verse tan joven? No puedo creer que tenga 60 años. Dice, solo tengo un secreto para verme joven. Nunca contradigo a nadie. Con eso me mantengo joven. No, man. ¿Ya viste? Porque estás peleando, güey. Sí. Y le dice, exacto, güey. Uno que siempre es bien Contreras. Y en paz, nunca contradigo a nadie. Y dice, ay, no creo que sea eso. No, ¿verdad? No debe ser por eso. Sí, está bueno. Yo creo que George Washington era así, que a veces funciona fluir, sí, sí, tú ponle. Sí, él en su despedida de la presidencia, que él sale en el... Qué culero que quise. Sí. No, yo quiero. 1790 y algo. Sale de la presidencia y su despedida es pues recomendando que no se hagan partidos políticos, que no se dividan. Pero ¿cómo puede no haber partidos políticos? Exacto, ¿cuál es su argumento? O sea, se convierte en básicamente la idea original era que no era una democracia tan extensa, o sea, era como que unos representantes pues votaran por el que ellos quisieran. Y lo caballeroso era no promoverte tú mismo. Nadie se lanzaba a la presidencia, sino que hablaban entre ellos. No, pues ese nos late, y al que escogieran, así. Okay. O sea, no había tanto protagonismo político. Exacto, esa era la idea de Washington. No había un AMLO así de yo. Y no estaba mal. De hecho, así es en Suiza. Mejor conmigo. En Suiza, pues no sé si hay partidos o no. Yo supongo que sí, pero no hay presidente. No hay, o sea, está totalmente diluido. Hay como un consejo, ¿no? De 9. Wow. Los 9. Los 9. Los 9, que son los que... Pero suena más perverso, ¿no? Como los 9. Son los 9. Ahora, Suiza es cabroncísimo. Sí, es una maravilla. Muchos relojazos, queso. Bancos. El reloj cucú. Bancos. No, Suiza es un país perfecto. Así es el país más rico del mundo. Las enchiladas ahí son buenísimas. Las enchiladas, exacto. Ahí inventaron las enchiladas suizas, que Slim se ha beneficiado mucho de ellas en Summers. Sí, ándale. Mucho de cada vez que va a Cocom. El fundador de Summers yo creo que era suizo. Cada vez que Cocom le hablan, señor Slim, ingeniero Slim, le tenemos una gran noticia. Vino Cocom. Mi mejor cliente. Gabriel Cocómico. Pues sí. A ver, los Founding Fathers, grupo de güeyes mamalones, poderosones, que se unen para promover esto. Juntan ejércitos también. Sí. Y son putazos, o sea, porque llegan los ingleses a defender que no, madre. yo creo que no eran, yo creo que sí eran no heterosexuales. Ok, muy bien. Bonito y muy fino chiste. Sí, no. Muy fino chiste homofóbico. Siempre hay que poner ingredientes. Bueno, mira, ya dice que soy racista, ya sé que soy homofóbico. Ya que lo digan. Doctor, otra cosa a mi lista. Casi una hora. Ahorita ya nada más están los fans locos. Exacto, ya. Ya está Jackie. Concluyamos. Cari. Dulce. ¿Cómo se llama está Víctor. Marta. Vero Pina, ¿qué opinará? Es Baby, espero que esté viendo esto. Es Baby. No olviden que tenemos un show. Y ahora por estar diciendo eso, los que no mencionaste ahora se van a ofender. Pues oféndanse y pónganos al grupo. Pero sí, yo también lo estaba viendo. Y les vamos a mandar saludos, pero por lo pronto no olviden que tenemos un show el viernes. Este viernes 3. Es a las 9 de la noche. Los boletos están en goncuriel.com/boletos. Esta semana ya cuestan 70 pesos. Si no los han comprado, 20 pesos más caro que la semana pasada. No pasa nada, son 20 pesitos. Ni que fuera $1. Y entonces organizan su desmadre. Dices tú, no son putazos, pero son trancazos.
y para los ingleses que llegan a defender. Y eventualmente se cansan de tanto putear. Pues sí, ya. Pierden algunas batallas, no sé, dicen, ya, déjalo. Pero no tenían ni siquiera estaba muy lejos. Sí. Está muy lejos. Exacto, de por sí les estaban cobrando impuestos porque estaban pobretones. Pues. Que es similar a lo que pasó en México, ¿no? Exacto. O sea, finalmente llega un punto que ya, güey, ya, güey. Además, en México estaba el Napoleón y las guerras de Napoleón, todo eso, entonces eso debilitó mucho a España. Ajá. Entonces, Washington se retira de la presidencia, queda John Adams. Pero para esto, durante la presidencia de Hamilton, surgen los primeros partidos, aunque... ¿Dije de Hamilton? No, de Washington. Surgen los primeros partidos porque en su mismo gabinete estaban... los dos puestos más importantes eran el secretario de Estado, o sea, que es como el canciller, y el secretario del Tesoro, que es como el secretario de Hacienda. O sea, el del Tesoro era Alexander Hamilton. Y el del... Hacienda. el de Tesoro era Hacienda, y el canciller, el secretario de Estado, era Jefferson. Y ellos se empezaron a pelear con todo. Es el villano de la obra Hamilton, fíjate. ¿Ah, sí? Pues sí, no es que fuera un villano, pero sí tenían ideas totalmente diferentes. Hamilton era más conservador, más mercantilista, más centralista. Lo curioso es que su partido se llama el Federalista, que normalmente en Francia era al revés. En Francia, federalista quiere decir que están más abiertos a todo. Más poderes locales, federales. O sea, las entidades federativas, por eso le ponían federalismo. Pero aquí significa lo contrario, aquí significa más fuerza para el poder federal, más concentración de poder en la federación y menos en los estados. Ese era Hamilton. Obviamente hoy es visto como villano porque triunfó el otro y entonces él quedó como el que estorbaba el proyecto, el gran proyecto gringo. Ahora, yo creo que tenía razón Jefferson, si era mejor su ideología, o sea, Hamilton era mercantilista, conservador. Toma eso, Lin-Manuel Miranda, pinche mamado. Sí, eres asquerosamente millonario con tu obra, pero el Dr. Stern te acaba de retar. Ya ni Badía. Enfrenten a Badía con el Dr. Stern para ver lo que es bueno. Por cierto, señor Badía, si es que nos ubicas, yo creo que sí, porque comentaste en un episodio, estamos muy abiertos a que tengamos un crossover. Yo soy amigo de toda la comunidad de comediantes. Somos Leyendas amigos Legendarias de es un gran podcast. Leyendas Legendarias queríamos hacer un crossover. Ellos no pudieron, no quisieron, no sabemos. No sé, pero nos encantaría. Ahora, en ese entonces no existía el Dr. Stern como figura presencial. Y ahora que ya está, nos encantaría tener un crossover, aunque sea un encuentro, un debate, lo que sea, de amigos, al respecto del tema que quieran. Podríamos llegar a un consenso. El señor José Antonio Badía, se llama José Antonio Badía, con el doctor Ricardo Stern. Bueno, dicho lo cual, terminemos, ya falta poco. Se forman estos dos partidos, el federalista, que era más centralista, más poder al gobierno federal, y el Partido Democrático Republicano. Eso es un nombre muy chistoso porque pues ahora son los enemigos los demócratas y los republicanos, pero ese tiempo era Partido Democrático Republicano, porque son conceptos muy parecidos, o sea, democracia, república. Y Jefferson tenía una idea mucho más parecida a los libertarios de ahora, ¿no? Que es más un gobierno mucho más chico, más poder a los estados, más diluido, división de poderes, mucho más capitalismo que mercantilismo, mucho más comercio libre, nada de aranceles. Hamilton era muy partidario de los aranceles, y así ese es el antecedente del Partido Demócrata. Propiamente todavía no es el Partido Demócrata. Se funda después con Andrew Jackson, como unos 20 años después, 25, 30 por ahí. Y el Partido Demócrata, curiosamente, era el partido esclavista, no sé qué. O sea, era al revés. Porque eso sí, en eso estaban de acuerdo todos. O sea, en ese momento todos estaban de acuerdo en la esclavitud. Bueno, había quien no estaba tan de acuerdo, pero pues era...
Básicamente. Están 3 esclavos. O sea, ¿por qué Jefferson- necesitas 10? 3 pueden hacer la chamba. Y eso es un chingo, ¿no? Nadie quiere a 10 negros aquí en la sala. Nada más 7 echan la hueva. Todos racistas. 3 siempre son los buenos, cabrón. ¿Para qué gastas? No, más por ese lado. Y ahora históricamente, no, este güey defendió que estaba mal. No, lo que decía, no mames, ¿para qué gastas, pendejo? Compra nada más 3. Te hacen la chamba. Y además, eso se ve que los puedes después revender más caros. Es lo que te iba a decir. Habrá habido renta de esclavos, servicios de renta de esclavos. Sí, claro, renta. Híjole, necesito 3 esclavos para hacer mi jardín, claro. ¿no? Sí. Y entonces y el Dr. Stern es el empresario de los jardines. Claro, sí. Ahí te mando. A ver tú. Y si te gusta, Sí, no ahí trabaja, te lo sacamos vendo. algodón. Por eso los Reyes Y Magos puede tener buena plusvalía, ¿no? Por eso los Reyes Magos tenían uno, son negritos. pues el que cargaba los juguetes. Qué culero Don Eric, ¿no? Claro, güey. Por eso no sale a cuadro, porque no se quiere quemar Exacto, tanto. sí. Que se Ok, queme Stern. entonces así es la historia de estos partidos. A lo largo de todo el siglo XIX se iban a pelear por el tema de la esclavitud principalmente. Los demócratas eran los que apoyaban la esclavitud, los más antinegros, digamos. Los republicanos todavía no existían, esos surgen hasta la década de 1850. Pero ¿qué eran en ese entonces? No solo había demócratas. Pues estaban los demócratas contra los federalistas. Ok. Y había también otros partidos, no eran solo 2, pero sí eran básicamente 2 modelos. Pero el federalismo, o sea, ¿es antecedente del Partido Republicano o cómo? No. No, o sea, no tuvo nada que ver. Bueno, podría ser que sí, la verdad es que eso ahorita no lo sé exactamente. Ok. Podría ser que sí, pero no necesariamente, porque el Partido Republicano era mucho más progresista. Los federalistas eran muy conservadores, ¿no? Cuando se funda el Partido Republicano, ese es el Partido Progresista. Estaban Y el primer presidente republicano es Lincoln. demócratas, los federalistas y el PRD eran los que existían en ese entonces. Ya luego se fundó Morena. Es todo. Sí. Movimiento Ok. Ciudadano. Exactamente. Bueno, y entonces así ya empieza, digamos, Empieza la ya República. la historia de la República con estos 2 modelos que siempre se estuvieron alternando. Luego ya en algún momento los demócratas pasaron a ser los progres a partir sobre todo de Roosevelt. Pero eso nos habla de que realmente no hay convicciones, hay conveniencias nada más. Sí, pues sí. Bueno, Tendencias. Pues sí. Qué bárbaro. Se van. O sea, no es nada que ver con lo que tenían cuando se fundaron. No. Qué barbaridad. Y de Bueno, hecho cambió. O sea, todo el sur. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Todo el Qué sur barbaridad. era demócrata. Y ahora el sur Ahora es al revés. república. Sí. Pero el sur sigue siendo muy racista, como siempre. entonces, digo, son como la población es como más, como menos avanzada, menos moderna, ¿no? Pues, sí. Puede ser. Bueno, aquí nos está oyendo gente de Alabama, así, hey, Sí, no, o sea, hey, motherfucker. What the fuck? Motherfucker. Sí, sí. You're saying I'm not Wiener. Why are you trying to say? Sí, con su estribo hasta acá, su espiga hasta acá. Se la viendo un podcast mexicano. Lo que pasa es que además 10 minutos. en el norte nunca hubo esclavitud. De hecho, aún mucho antes de Lincoln y todo, la esclavitud estaba abolida en varios estados. Cada estado decidía si tenía esclavitud o no. Y en el norte realmente no necesitaban. El norte era mucho más industrial, más capitalista, más progresista. Y tenían obreros, no necesitaban. Llegaban los esclavos. inmigrantes europeos y los trataban como basura, pero les pagaban. Pero claro, les pagaban y había esa competencia y tal. Y en el sur, pues estaban muy agarrados a ese sistema de producción mucho más arcaico. Y entonces cada estado era libre de decir. La diferencia es que con Lincoln ya se hace una enmienda en la Constitución, que si no me equivoco es la 15 o por ahí. Es una enmienda y ya entonces se hace prohibida la esclavitud en toda la federación. Sí. Bueno, para saber más de esto, vean la película Lo que el viento se llevó. O lean el libro, que es de Margaret Mitchell. Y compren los libros del Dr. Stern. Están llenos de cultura. Los pueden encontrar en Amazon. Él se llama Están Ricardo buenos. Stern. Y tomen su curso de literatura, Doc.
las informaciones. Se los recomiendo, está bueno. Está en laudante-rsw@hotmail.com. Además, ayudarán a que Hotmail siga vivo. Sí, no mames. Esa es la única cuenta activa. ¿Algo más que agregar, Doc? No, nada. Mira, ya esa es Justo, ya decía. la señal. Gracias, Doc. Si quieres, vete para allá mientras despido, mientras tomas Sí, esta sí, llamada sí, importante. Ese fue el Dr. Stern, que sale con un plácido ringtone. Yo soy Gon Curiel, es un placer. Estamos todos los lunes en este bonito podcast, en todas las plataformas de podcast desde las 6 de la mañana. Ya está desde temprano, güey, porque se estaban quejando de que salía muy tarde. No, siempre salió temprano en podcast, pero ahora también sale temprano en video. YouTube, Ajá. sí. Y lo aguantábamos nada más, no sé por qué. Que Don Eric siempre lo tiene listo desde el día anterior. Sí, está al tiro. Cuando muy tarde, o sea, a veces mucho antes. Yo soy Gon Curiel, estoy como @Gon Curiel en todos lados, el Güero Cocom en todos lados, el desprecio de la historia, el desprecio de la historia, es que está hablando el doctor Stern. No se vayan todavía, es que está hablando por teléfono. El desprecio de la historia en Instagram, el desprecio East en Twitter, el desprecio de la historia podcast en Facebook, que es un grupo importantísimo. Nuestro amado grupo. Se van a divertir, ponen memes muy chingones. Es una chingonería, Sí, la verdad. los apruebo. Somos muy felices. Cabrones. Es el cadenero de ahí, @Eric Jiménez Serrano en Instagram para Don Eric. Y tenemos show este viernes. Si llegaron hasta aquí sería rarísimo que no lo vean. Sí. Otra vez lo del show. El anterior fue divino, este va a ser todavía mejor. Los boletos están en goncuriel.com/boletos. Es a las 9 de la noche este viernes 3 de junio. Julio. Por Zoom, entonces va a estar increíble, es interactivo, va a estar poca madre. Y pues nada, independícense si alguien los tiene sometidos. Saludos, colonos. Viva Britain. Ya no sé si es Britain, England, qué chingados. UK, no, England, ya no entendí. England, yo No creo. entendí. El desprecio de la historia.